Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Ángel Villaescusa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido esta noche a la paralización del decreto que prohíbe otorgar la ciudadanía a los hijos de migrantes ilegales. Anuncia que obviamente recurrirán después de su primer revés judicial cuando un tribunal del estado de Washington haya paralizado durante 14 días uno de los primeros decretos que firmó tras tomar posesión por ser descaradamente inconstitucional según el juez. Horas antes, Trump ha amenazado a la Unión Europea con más aranceles por el déficit comercial que existe entre el bloque y su país. Sara Canals, buenos días. Para Donald Trump se trata de una decisión muy simple. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes. Si venís a fabricar en Estados Unidos os premiaremos con menos impuestos y regulaciones, pero de lo contrario, Very simply, you will have to pay a tariff. os voy a castigar con aranceles. Trump ha amenazado a los principales líderes empresariales del mundo con su arma predilecta, aunque ha sido particularmente duro contra Europa. The EU treats us very, very unfairly, very badly. Denunciando que la Unión Europea trata mal a Estados Unidos, que la relación comercial es desigual, y ha exigido también a los miembros de la OTAN aumentar su gasto en defensa del 2 al 5% de su PIB. All NATO nations to increase defense spending to 5%. Algo que ya había anticipado, pero ayer lo dijo de forma contundente en este foro mundial. Presiones también para la OPEP y Arabia Saudí, a quienes exige rebajar el precio del petróleo, If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. porque asegura que de esa manera la guerra en Ucrania terminará de forma inmediata. En nuestro país sigue la batalla política por el rechazo este miércoles en el Congreso del decreto Ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. El Partido Popular y el PSOE se han acusado hoy mutuamente de utilizar la medida con motivos políticos. Los populares insisten en que si las medidas sociales se hubiesen votado en el Congreso por separado de otros temas, habrían votado a favor. Rubén Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, esta noche con Aimar en Hora 25 ha dicho que no comparte esa idea de dolor social de la que hablaba Pedro Sánchez. Ustedes priorizaron ponerle una zancadilla al gobierno en lugar de aprobar, digamos, cuanto antes ese alivio para jubilados, para jóvenes, para vulnerables. Supongo que será una opinión que yo respeto. Un análisis sí, periodístico. un análisis periodístico que ustedes hacen que comprenderá que yo no comparto. El gobierno es el que tiene que conseguir las mayorías. Y además este gobierno consigue de mayorías. El que no ha conseguido las mayorías ha sido el gobierno de Sánchez. Explica Juan Bravo que si el decreto Ómnibus hubiera sido únicamente un decreto sobre la subida de las pensiones y no otras medidas, es decir, las ayudas al transporte o a los afectados por la DANA, habrían votado que sí, como hicieron con el decreto para que los jubilados que así lo quieran puedan retrasar su jubilación. El gobierno podría en un solo día, haberlo hecho. Hoy ya podría estar arreglado el tema de las pensiones y el tema del transporte. Hoy. Y cuando llamaron al presidente Feijóo, les dijo, si queréis que se apruebe, el decreto debe ir solo para que no nos lo trufen, si me permiten la expresión, de otras cosas que nos impida votarlo. Si el gobierno hubiera traído un decreto ley en el que llevase aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, se hubiera aprobado y debería haber dejado otro decreto ley para aquello que el Partido Popular no le puede apoyar y que le tienen que apoyar esos socios progresistas que tanto hablan, que resulta que no le apoyan sus cosas. Insiste además Juan Bravo que la subida del salario mínimo le corresponde a los sindicatos y a la patronal negociarla, que el salario mínimo interprofesional no se vota. Gracias, Rubén. La ministra y portavoz Pilar Alegría será la nueva líder del PSOE de Aragón si, como todo apunta, los afines a Lambán no presentan finalmente candidato este viernes, como ha podido saber la cadena SER en Zaragoza. Tras Ángel Víctor Torres, Diana Morant, Óscar López y María Jesús Montero, son ya 5 los ministros que hay liderando una federación socialista. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías. La ministra de Educación está esperando a que Darío Villagrasa, antes de las 12 del mediodía de mañana, renuncie a liderar el partido. Ha marcado ese tiempo Alegría porque es cuando se abre el plazo para presentar las precandidaturas. Villagrasa ayer llamó en 2 ocasiones a la ministra para buscar un acuerdo. En principio, si Darío Villagrasa mantuviese su candidatura, algo que hasta ahora parece poco probable, las primarias se celebrarían el 16 de febrero. Fuentes del entorno de Alegría dejan claro que la ministra mantiene su clara intención de ser la secretaria general del PSOE en Aragón. Las llamadas ayer de Villagrasa a Alegría se produjeron después de que Radio Zaragoza adelantara a primera hora de la tarde que Lola Ranera, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y una de las personas más cercanas a Lambán, mostrara su apoyo a la ministra de Educación. La mayor parte de las agrupaciones socialistas en la capital aragonesa respaldan la candidatura de la portavoz del Gobierno central. Es todo, sigue El Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la cadena SER. Cadena SER.
Servicios informativos.